Ok. Pues bueno, bienvenidos una vez más al estudio en esta oportunidad. Y una de las cosas que quisiera decir como inicio es que entiéndase, y hace rato también le dijimos, qué grande es nuestro Dios con el canto. Y obviamente es muy grande, sí, muy grande, es grandísimo, ¿sí? Y poder decir que entendemos absolutamente todo de Dios es imposible. Como predicador nunca voy a poder ni siquiera sentirme a veces cerca, ¿sí? A poder decir, oye, ya le entiendo todo de Dios, pero agradecido a Dios por la oportunidad que nos brinda de conocerlo mejor, y no solo ellos, sino también de con su espíritu ayudarnos a ir entendiendo mejor, ¿sí? Porque estamos estudiando el libro de Romanos o la carta a los Romanos. Y nos topamos la semana pasada con unos versículos que no son nada fáciles de interpretarlos, ya que tiene que ver con lo profundo de Dios, ¿sí? Lo que sí sabemos que simplemente de Dios debemos confiar en Él. Hay muchas cosas que quizás no comprendamos, pero sí debemos confiar en sus criterios, en sus decisiones, en su voluntad, en absolutamente todo lo que Él hace, por más que a veces lo veamos como que fue justo lo que hizo Dios, ¿no? Porque a veces ¿no? Como que queremos ¿no? preguntar o hasta cuestionar, ¿no? Pero definitivamente Dios siempre es justo. Sí, Dios siempre es santo, Dios siempre es puro, Dios siempre es Dios. Y necesitamos nosotros en este aspecto aprender a confiar en Él. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, no te apresures, tómate con calma, no, con calma, con calma. Sí, no. Vamos nosotros, decía así, a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 9 de Romanos, capítulo número 9, así, de Romanos. Y casualmente la semana pasada hablábamos de estos versículos. Estoy en el ahí hay Biblias, por si acaso, hermanos, en caso sería. ¿Verdad? En el capítulo número 9, ¿no? Comenzando con el versículo número 20. La semana pasada casualmente hablábamos de esto, pero quisiera que nos profundicemos un poquito más en esto. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, para cuestionar a Dios, para disputar, ¿no? Contra Dios o cuestionar las decisiones de Dios. Te dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No? O tiene potestad el alfarero sobre el barro, o no tiene, perdón, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, preste atención a esto, sí, la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿No? Y aquí es donde quisiera que nosotros nos detengamos un poquito y hablemos de un pasaje que me parece podría ayudarnos también a darnos cuenta de lo que ocurre, porque a veces nosotros, y ciertamente, o sea, cuando Dios decide, oye, tú eres vaso de honra, bien, y Dios, o cuando Dios dice, ¿no? Tú eres vaso de honra, o tú eres vaso de deshonra, va a ser así, sí, va a ser así, eso es lo que va a ser. Pero la pregunta es casualmente lo que se pregunta, ¿no? En el versículo 19, ¿no? O sea, en nuestras mentes está, ¿no? En el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. O sea, si Dios ya decidió, ¿qué culpa tenemos? O sea, ¿no? Nos da ganas de pensar así. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Entonces, este pasaje en el Antiguo Testamento, sí, en Jeremías capítulo 18, vamos a reflexionar allí, Jeremías capítulo 18, donde creo que aclara, ¿no? O nos va a aclarar cómo es que esto de las decisiones de Dios actúa, ¿sí? Porque la semana pasada nos preguntábamos, ¿no? Oye, pero o sea que Judas no pudo arrepentirse, Judas de que total, si Dios ya decidió que él quedaba al hombre, ¿no? Más bien, más bien si Judas
hacía distinto a lo que Dios decidió, ahí estaría desobedeciendo, pero así no, no es así. Pero entonces esto nos va, creo yo, a ayudar en el capítulo 18, dije, ¿no? Capítulo 18, sí, de Jeremías. Sí, después vamos a regresar obviamente a Romanos, pero va a ser un pasaje largo aquí. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ¿sí? Levántate, ¿sí? Levántate y vete a casa del alfarero. Está, ¿verdad? Estamos hablando de alfarería, ¿no es así? Entonces, más o menos nos puede ayudar aquí. Y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. O sea, ¿no? Bacán, él estaba trabajando ahí. Dice lo siguiente en el versículo 4, y la vasija de barro que él hacía, él estaba ahí, se echó a perder. Entonces, él tenía en mente hacer algo con ese barro, pero obviamente quizás el barro no era el indicado. Se echó a perder. Entonces se echó a perder en su mano y dice, y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor. Era como que, oye, este barro no es para esto, este barro es para esto otro. Si me dejo entender hasta aquí. Bien, muy bien. No, yo no estoy sacando conclusiones al respecto, porque ya está pensando ya usted en Romanos. No. Simplemente vamos viendo eso. O sea, él está con la masa, está haciendo, y el barro no es para eso. El barro es para otro tipo de vasija, dentro de lo que puede percibir el alfarero. Tampoco estoy diciendo, el alfarero es Dios. No, tenga cuidado, sí, porque a veces con las parábolas también hacemos eso, ¿no? Decimos, Dios es este en las parábolas, ¿no? Puede ser, pero puede no ser. Simplemente tratemos de interpretarlo dentro de lo que se nos está diciendo aquí. Y aquí estamos hablando simplemente del alfarero, por lo pronto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si está clara la cosa por aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Sí? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Okay. Recuerde cómo fue el barro en la mano del alfarero. Él desea algo, pero no da resultado, entonces tiene que cambiar, ¿sí? de dirección. ¿Okay? Dice versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Eso es lo que dice, estos para destrucción. ¿Sí? Pero, miren lo que dice aquí, ¿sí? Si estos pueblos o esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Ok, ahora sí, vamos ya tratando de trasladarnos a lo que también es Romanos. Faraón, Faraón se dijo, este es para deshonra. Ok, y uno piensa, oye, o sea que este ya no tuvo oportunidad. En realidad sí, todos tienen oportunidad. Pero el tema es que Dios sabe. ¿Sí? O sea, Dios sabe desde antes de la fundación del mundo qué es lo que la gente va a decidir. Si me estoy dejando entender. O sea, Dios quiere hacer esto y no. Entonces, no, este barro. O sea, la idea es, esto es lo que quiero hacer, pero este barro no da para esto. ¿No? Y dentro de lo que Dios hace, sus planes es honra y deshonra, ¿no? En cuanto a tratando sobre todo de que se vaya formando, forjando un pueblo para Dios, de los cuales también nosotros vamos a vernos beneficiados. Y también eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? O lo otro también dice, ¿no? Versículo 9 dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, recuerdes, yo quiero
Este barro yo le deseo dar forma para honra, ¿sí? Pero, ¿sí? Dice, pero si hiciere lo malo, versículo 10, delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Entonces, es como que, y eso lo vamos a ver también en Romanos y más adelante también, ojalá en Timoteo, es como que el alfarero trabaja en base a el tipo de barro. Y es como que el barro, eh, no sé si puede decir, da, elige más o menos qué va a ser, si honra o deshonra. Y el alfarero trabaja en base a hacia dónde apunta el barro. No sé si tiene sentido. ¿Sí? Pero más o menos por ahí va la cosa. Alguien que quiere decir algo. Sí, hermana, decías algo. No, no, segura. ¿Qué? Renato, ¿ibas a decir algo? No es que nos empuje a hacer deshonra u honra. Ajá. Nosotros decidimos ser honra o honra a Dios, ya conociendo los resultados que realmente escoge. Claro, y tiene sentido porque o sea, Dios no puede hacer el mal. O sea, si hablábamos de Judas, ¿no? Judas va a entregar a Jesús. Entonces sería parte mala, ¿no? O sea, sería coquetear ya con el mal, si es que simplemente habría una decisión, y que puede ser, pero puede ser que todavía siga así, pero recuerden siempre, Dios siempre hace lo correcto, ¿no? Simplemente nosotros estamos tratando de conocerlo, de entenderlo y que sabemos Dios es justo, siempre Dios es justo. ¿Alguien más o algo más? Pastor, Sí, sí, hermana. en el versículo 20 de Romanos, pues dice, ¿no? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la Ujú, misma masa un vaso de honra, un vaso de deshonra. Pero correcto. finalmente, con lo que usted acaba de decir, con lo que venimos viendo, Ujú, pues yo, mi opinión, ¿no? Pues creo que ah, pues si no tiene potestad el alfarero, si no es Dios quien hace que se haga de esa manera, ¿no? O ya sea de ujú. honra o de deshonra, ¿no? No sé Sí, si... sí. Sin embargo, entiéndase, van a estar mencionando de es Dios quien decide si el vaso es para tal o tal. Sí, pero en base a las decisiones de fe o de no fe que uno tome, ¿no? Y eso también lo vamos a ver en un ratito más, hermano, ¿no? Sí, no te preocupes, vamos a verlo también un poquito más. ¿Algo más o alguien más? ¿Alguien más? En el versículo 11 dice, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, triste esto, ¿sí? Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel, Israel en general. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Cierto, Dios había decidido la cautividad, por ejemplo. Claro que sí. Dios había, pero en base a qué? A las decisiones del pueblo. ¿Se da usted cuenta? O sea, cómo el pueblo actúa para con Dios. O es a favor o es en contra. Oye, esa es la ley. Ujú. O el de Jonás que iba a Nínive, pero Por ejemplo, él ya tenía, sangre que se ve allá porque yo ya tengo un castigo para ellos, voy a pero destruirlos. ¿No? ajá, pues, que llega a Nínive
realmente se arrepiente, y Ujú. no hay problema. O sea, ya no. Ok, voy a usar este barro para esta masa, o este barro, ¿no? De la masa para honra, ¿no? Porque ciertamente se arrepintieron, ¿no? Y tuvieron una relación con su hermano. Bueno, creo yo que, bueno, definitivamente fueron muy cabezas duras, fueron los hebreos, ¿sí? No, no son los hebreos, somos nosotros, ¿sí? Quizás no somos más pulidos en lo que decimos, pero las acciones pueden ser las mismas, ¿no? Y- no, es que también entiende esto, ¿sí? Le están hablando a Jeremías, ¿sí? Y Jeremías ya les había llegado a la punta de la coronilla, ¿sí? O sea, Jeremías que siempre hablaba mal, pues, ¿no? Oye, arrepiéntanse porque les va a ir mal. Ok, hay que hacer esto, ya háganlo, pero les va a ir mal. No, Jeremías no era bien visto, ¿no? Es más, le dijeron, no nos hables ya en el nombre de Dios, no nos hables, nosotros vamos a... Sí, sí, sí. Eh, Así que eso es lo que decían a Jeremías. ¿Ya? Algo más o alguien más. Entonces retornamos a Romanos, quizás esto ya nos ayudó un poco. Sí, insistimos, sí, Dios decide, pero es en base a todo lo que Él es, ¿no? O sea, él conoce, Él entiende. Nosotros simplemente vemos lo de afuera, nada más Dios conoce absolutamente, ¿no? Y no solo lo de hoy, sino lo de siempre, ¿no? O sea, Dios sabía esto cuando. Es difícil decir, es difícil decir desde el día que comenzó a existir, porque Dios siempre existió, ¿no? Pero en nuestra mente, ¿no? Desde el día uno, si es que hubo un día uno, no lo sé, no. Es un ejemplo, por favor, no vaya a repetir esto, ¿sí? Ah, mm, es simplemente para entender el principio, ¿no? O sea, desde el día uno que Dios existía, Él ya sabía todo eso. ¿Sí? O sea, ya sabía todo, ya sabía, de Faraón ya sabía, ¿sí? De usted, ya lo sabía, ya lo sabe todo, ¿sí? Entonces, es difícil para nosotros el poder comprender cómo es que Dios toma decisiones, porque nosotros tratamos de humanizar, ¿no? A Dios, porque eso es lo que somos, y pensamos, pues, que entonces todos deben pensar como nosotros, valga la redundancia. Pero no, Él es Dios, Él es Dios, y amén por ello, y amén por ello. Honestamente, no tenemos que, en este sentido, entender cada detalle del por qué hace las cosas Dios. Es simplemente confiar. Alguien más, algo más, algo más. Y obedezcamos también, ¿no? Porque a veces también como que nos cuesta. O sea, pero, ¿qué quiere que haga esto? Si no me, o sea, que a veces no nos parece conveniente, ¿no? Pero es lo mejor, ¿sí? Eh, Bien, entonces decía en el versículo 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Esa fue la pregunta de hermana también Pilar. Entonces, ¿es Dios quien decide? Sí, es Dios quien decide, pero en base a lo que es la respuesta, ¿no? Que Él ve de los hombres, aun cuando los hombres todavía no existen. No, sí, 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 tiene sentido. Bravo, Dios, sí. Eso, es bravo, a veces, hasta yo me siento confundido cuando, ¿no? A pesar que hay cosas que sí le entiendo, pero cuando, como que estoy hablando más. Pero ese es Dios, ¿no? Ese es Dios. Ok. Entonces dice, versículo 22, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia
los vasos de ira preparados para destrucción. O sea, hubo vasos de ira preparados para destrucción. ¿Sí? ¿Por qué es que dice Dios lo soportó con paciencia? Porque usted sabe, Dios es puro, o sea, el mal no lo aguanta. Si él quisiera volarlo, ¿sí? ¿Pero por qué lo aguantó? Bueno, posiblemente porque, como leímos en Jeremías, si se arrepintieren, ¿sí? Si se arrepienten, como que Faraón tuvo la opción de arrepentirse, ¿ya? Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Eso es lo que entiendo, que claro que sí. Pero Dios sabía que no lo iba a hacer también, ¿no? Y uno puede decir, pero si Dios ya sabía, entonces ¿por qué tuvo que esperar? Bueno, para ayudarnos a nosotros, ¿no? Porque si Dios simplemente hubiese dicho, oye, no va a cambiar, así que ¿para qué esperar? ¡Pum! Usted y yo ahorita estaríamos diciendo, oye, pero entonces Dios decidió, por eso acabó rapidito, ¿no? Oye, en cambio ahora ya lo entendemos un poquito mejor a Dios, ¿no? O sea que sí. A ver, pregunta, ¿sí? Faraón, las 10 plagas, ¿correcto? ¿Tuvo que esperar Dios 10 plagas para hacerlos desaparecer a ellos? ¿Y por qué esperó? Para que se escriba la canción, ahí viene la... no, 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 entonces, o sea, para ambos lados, ¿no? Uno, para que Israel entienda qué poderoso es este Dios, ¿no? Y dos, para que quizás, según lo que puedo ver, si estoy equivocado, Dios me disculpe, lo que puedo ver es para que este pueblo ojalá se ponga de rodillas, ¿no? Y diga, y Faraón, comenzando con Faraón, no se equivoca, ¿no? Tú eres Dios, lleva. Da esa impresión lo que dice en el versículo, repito, el versículo número 23, 22, ¿no? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, y ciertamente que lo hizo, ¿no? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y obviamente, Dios sabiendo esto, repito, estos son vasos de deshonra. Dios quería en ello también mostrar cuán poderoso él, ¿no? Cuán poderoso él. Ujú. Eh, esta palabra preparado tiene que ver con ajustarse para llegar a hacer algo. Es como el vestido, ¿no? Antes, sobre todo, que habían las costureras, ¿no? El vestido que tenía que hacerse, pues, de acuerdo, obviamente, al cuerpo de la persona, ¿no? Para que le quede, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pasando con Faraón. O sea, pues, Faraón cada vez más y más se iba como que ajustando, o sea, haciendo lo que un vaso de deshonra es, ¿no? Hasta que Dios dijo, no más. Vamos a segunda de Timoteo, sí, regresamos también aquí a, a este pasaje. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. 2, vamos desde el 19, ¿sí? Segunda de Timoteo. Uy, ahorita acabo de como que eructar y ustedes no me escucharon, pero los de acá sí, ¿no? Disculpen, hermano. A ver, capítulo 2, segunda de Timoteo. Capítulo 2, comenzando con el versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, ¿sí? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted en verdad quiere ser masa para honra, esto, ¿no? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande
no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Puede ser también para usos no tan honrosos, ¿no? Por ejemplo, unos son para la ocasión especial y otros para el diario. Puede también referirse acá. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hablando de nosotros, hijos de Dios. ¿Sí? Él sigue siendo el alfarero, nosotros más. Él está tratando de hacer, obviamente, lo que es mejor, pero va a hacer ello en base a cómo nosotros nos vemos. Si me estoy dejando entender. O sea, si nosotros no nos estamos dando, obviamente va a ser de nosotros vasijas para usos viles, como se menciona acá. Pero la idea es que haga de nosotros vasijas o instrumentos útiles para él a la manera de él. Así que está en nosotros. ¿Ve? O sea, Dios quiere hacer de nosotros algo bueno. Sí, Dios quiere hacer algo muy bueno, pero está en nosotros. Y Jesús lo dijo, ¿no? Jesús dijo, tienen que negarse. Y es que es cierto, imagínese usted trabajando el barro, ¿no? Acá, pues le da la forma, ¿no? Yo sé yo, sus orejitas y todo. Y de pronto una piedrita ahí en ese barro. ¡Bum! No sé si usted alguna vez ha visto, ¿no? A gente así trabajando y como que se descalabra la cosa. No, parece en realidad que sí, hasta que primero parece que tuviese, ¿no? Que sí, una columna vertebral, ¿no? Que sí, bacán, cuando de pronto, es así. Eh, entonces, Dios quiere hacer algo bueno de cada uno de nosotros, sus hijos. Dios desea, ¿sí? Pero para ello necesitamos nosotros ponernos a su disposición. Timoteo lo hizo. Timoteo se puso en manos de Dios y Dios hizo su obra. No lo digo por estos versículos, sino simplemente en general, ¿no? Que Dios trabajó. Pero ¿qué en aquellos que no le damos cabida a Dios, siendo hijos de Dios? O sea, ¿Dios puede forzarnos? No. Sí, Dios no lo podría, sin duda, ¿no? Con Pablo lo hizo, ¿no? Pablo sí. Porque Pablo ya básicamente le dije, ya vas a ver nomás Ah, eh, pero lo que él quiere es que seamos personas de fe para. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta acá. Dios quiere hacer una gran obra en sus vidas, en las mías. ¿Sí? Una gran obra en su iglesia. ¿Sí? Y si regresamos es más, mire usted a Romanos, ¿sí? Dice en el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas, y esto pasó con Moisés e Israel, ¿no? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y eso es lo que sabemos pasó con, repito, a Israel, porque ciertamente, ¿no? Israel era nada, y hasta le regalaban, ¿no? Los egipcios le regalaban, ¿no? Oro, plata, total que se vayan de acá, ¿no? O sea, salió bien Israel, salió bien. Y mire, simplemente para mencionar, porque esto es lo que vamos a comentar después la próxima semana, mm, dice, a los cuales, ¿sí? Bueno, o sea, las riquezas de su gloria, ¿sí? En el versículo 23, las riquezas de su gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Recuerde, él está escribiendo a la iglesia en Roma, ¿sí? O sea, a esta iglesia, ¿no? O sea, somos también llamados, dice, para esas riquezas de su gloria, no solo de los judíos,
sino también de los gentiles. Aquí veo iglesias, ¿sí? O sea, ¿cómo es que Dios ha estado trabajando y sigue trabajando para hacer su pueblo, ¿sí? Un pueblo que no solo glorifique a Él, sino que sea de bendición para el mundo entero? Eso es lo que Dios está haciendo. Por eso, qué hermosa es la iglesia para Jesús, qué valiosa es. Y ojalá también sea para nosotros y en ese sentido nos rindamos a Él, ¿no? A lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Alguna pregunta o algo? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Dicho de paso, quizás cambiamos de parecer para la próxima semana, así que no lo escribo. No, no, no. ¿Alguna pregunta, hermanos, de parte de ustedes en sus casas? Algo de ustedes. Qué maravilloso es Dios. Qué grandioso es Dios. Honestamente es como para